Amigos, bienvenidos a Fase 1 Política Experimental, este programa donde abordamos la política desde otro lugar. Por lo menos esa es nuestra intención y creo que lo estamos logrando en estos programas, en estos pocos programas que llevamos junto a mi gran compañero, el profe De Angelis. Y esta noche, bueno, hoy decíamos que es el hombre que todo el país está esperando para analizar la coyuntura política, el tema de la opinión pública, la comunicación política. Obviamente, miren, ahora en este momento el gobierno está presentando un paquete de medidas, o sea que esto nos lleva seguramente a meternos en el tema de la comunicación. Y bueno, para presentarlo, Gustavo, la verdad es un viejo amigo, nos conocemos allá en el tiempo de la época de la Universidad Católica en Córdoba, pero más allá de eso, a mí hay dos cosas que me gustaría destacar de Gustavo, que por ahí no son las que tanto se ven en esas presentaciones fantásticas que hace de las encuestas que siguen. De hecho, el otro día, en la última, en todos los canales de televisión estaban, digamos, en todos los medios nacionales, pero hay dos cosas por ahí que la gente acá quizás no las conoce tanto, que Gustavo, una, es un gran formador de equipos. Yo la verdad que tuve el placer de conocer, tiene un equipo en la consultora donde son socios con Paola, su mujer. La verdad que tienen un equipo fantástico, es un grupo de chicos que además de buena gente, profesionalmente son impecables. La verdad a mí me ha tocado vivir un boca de urna el año pasado para las elecciones provinciales en Córdoba y la verdad los vi trabajando todas esas horas. Tiene un equipo fantástico. Y la otra no tan conocida, que también por ahí para la gente que lo ve por televisión, que la verdad Gustavo es un gran anfitrión y un gran amigo. En su casa habitualmente tiene ahí un quincho donde arma unas comidas políticas espectaculares. El año pasado nos juntamos a fin de año para una y junta a gente de todas las extracciones. Así que bueno, Gustavo, bienvenido a este programa y la verdad vamos a tener yo creo que una hora espectacular esta noche. Agradecido Bueno, yo, agradecido de estar entre amigos, porque también no solamente me reconozco en vos, Daniel, con tantos años de amistad, sino también con el profe, a quien he aprendido a conocer y hemos hecho algunas cosas juntos, siempre en el sendo del éxito, en la senda del éxito. Y además decir que la interacción con ustedes dos también nos proporcionan a nosotros distintos ángulos de cómo observar a la opinión pública. Y creo que en gran medida esa interacción nosotros la hemos interpretado como una motivación adicional para no repetirnos y no aburrir. Porque básicamente a mí me pasa, no sé si le pasará a usted, yo calculo que sí también, que vemos las encuestas propias y de otros colegas y todos preguntamos lo mismo. Todos, y los medios difunden lo mismo y termina siendo todo un gran aburrimiento, ¿no? Porque es la imagen del presidente, la imagen de los principales líderes de la oposición, la marcha del gobierno y ahí se termina. Y creo que la opinión pública como fenómeno es algo mucho más denso, mucho más complejo, mucho más rico, y por ahí está como encapsulado en la academia, y lo que tratamos de hacer de alguna manera es ser creativos en cómo trasladar lo más rico de la academia al campo, digamos, de las encuestas o la opinión pública profesional, ¿no? bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo lo extensivo a toda la presentación del amigo Daniel y vamos un poco al grano. Estamos pasando momentos duros, momentos complicados, momentos donde una de las cosas que hemos visto en el último estudio es está pendiente de la imagen del presidente. Una pendiente que de alguna forma es preocupante, porque es un gobierno muy joven, que tiene pocos meses de vida, todavía faltan 3 meses para el año. Y vos sabés que, con respecto a lo que vos decías, Maquiavelo definía la opinión pública como la imagen del príncipe. Es decir, hacía una definición como muy apuntando a un poco esta cuestión que vos marcabas como la pregunta
¿cómo es la imagen del príncipe? Esta pregunta, como trayéndola unos siglos después, te hago la pregunta nuevamente, ¿cómo es la imagen del príncipe Alberto o el rey Alberto? ¿Es un príncipe o es un rey? ¿Cómo lo ves? No, creo que habría que actualizar el concepto. Creo que hoy el príncipe es el contexto. Digo, evidentemente hay una jerarquía del contexto por sobre el resto de la cuestión política. Esto es tan así que verlo de manera contraria equivale a perder posiciones, y creo que de eso se trata lo que está pasando de alguna manera con el gobierno nacional, ¿no? Nosotros en marzo, cuando Alberto Fernández llegó al top of mind, digamos, de la opinión pública, llegó a tener casi 90% de aprobación en todo el país, dijimos que era una época o contexto de consenso precario. ¿Y qué quisimos decir con eso? Que no había que confundirse, que tener semejante caudal de aprobación no implicaba un cheque en blanco, implicaba una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahí había una especie de confusión entre lo que el gobierno estaba haciendo bien, que era crear un espacio institucional con la oposición para trabajar la cuarentena, lo confundió con las ganas de salir rápido de la sociedad argentina de la pandemia, cosa que no ocurrió nunca, todavía estamos. Entonces, creo que esa confusión de clima de opinión, el no entender el contexto, marca a las claras la jerarquía del contexto sobre la política, ¿no? Y creo que hay una tendencia preocupante en nuestra dirigencia de creer que la política es tan fuerte que maneja el contexto, y no entienden que es al revés. El no entender el contexto, por ejemplo, le jugó en contra a Macri. Ustedes recuerdan que el perrito Balcarce fue una nota sumamente simpática en el sillón de Rivadavia al principio de la gestión de Mauricio Macri. Era una comunicación blanda, era un cambio de clima, fue bien recibida. Ahora, cuando esa comunicación de tono electoralista continuó a lo largo de los 4 años, evidentemente no cayó bien, porque el contexto cambió. Ya las demandas de la sociedad argentina eran otras. Gustavo, tengo que hacerte la pregunta, y ya me interesa saber qué opina Daniel, pero Alberto en ese momento que vio ese techo máximo que quizás lo habrá tenido Churchill o Eisenhower en el momento de la Segunda Guerra Mundial, así momentos muy claves, ¿no? ¿Vos pensás que el gobierno lo tomó como un cheque en blanco? Dijo, eso sí, mío, sí, creo. las fechas mías, dijo. Porque todos los hechos posteriores o acciones posteriores del gobierno partieron de la base de un alto nivel de consenso que el gobierno no tenía y que omitió trabajarlos precisamente porque creía que los tenía. Y necesariamente el gobierno debe entender que cada acción requiere un consenso determinado previo. Digo, no es una cuestión unilateral que vos le vas a imponer a la sociedad argentina con la complejidad que tiene la sociedad argentina un tema determinado. Porque está claro, ¿no? Hoy todo el mundo desconfía de todo el mundo, la grieta impone una lógica de hierro, y para superar esa lógica de hierro vos tenés que trabajar muy bien con tus antagonistas, tenés que trabajar muy bien con todos los interesados en que haya algún tipo de consenso. Fijémonos en el caso Vicentín. Es un muy buen ejemplo porque el gobierno, no estaba enterado el ministro de Agricultura de la intervención. No trabajaron con los peronismos moderados, por ejemplo, de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, que le hubieran dado una mirada distinta a cómo abordar el problema. El gobierno se embarcó en la intervención y no midió que iba a encontrar algún tipo de resistencia. No previeron de que los sectores opositores mediáticos, empresariales y políticos podían encontrarle algún tipo de defecto, que iban a batallar y que iban a encontrarle la vuelta al proceso de intervención, como finalmente ocurrió, que el gobierno tuvo que levantar el proyecto. Digo, eso a mí me merece como reflexión, el grado de inocencia del gobierno, de no medir la opinión pública, de no medir los factores que podían llegar a obstruir el proceso de intervención. Y más allá, por ejemplo, yo en lo personal estaba de acuerdo con la intervención. Fíjense cómo terminó el asunto, tan mal manejado, que hoy ha quedado el tendal de productores que Vicentín no les pudo pagar, que quedaron endeudados, y que Vicentín, con su maniobra fraudulenta, la evasión impositiva y el traspaso de los activos a empresas extranjeras, no le va a pagar absolutamente a nadie.
Gustavo, vos mencionaste recién una palabra mágica que es el tema del contexto y su comprensión. O sea que me hiciste acordar una entrevista que le dio Cristina, creo que fue con Chiche Gelblum, que ella, me acuerdo que le dijo una cosa que a mí me llamó la atención y más la vi, pero muy, muy oportuna, que ella dijo que todo es texto y contexto. Insistió mucho con eso. Y yo estaba pensando recién cuando escuchaba esta palabra tuya, porque veo como tres cositas así sueltas. Por ejemplo, el día de hoy puntualmente. Hoy tenemos el país prácticamente vallado internamente, con un montón de aduanas interiores que algunas se desconocen, hasta los municipios acá, con ni hablar, bueno, el caso de los Rodríguez Sá, han hecho, hay zanjas, he visto entradas, y veía en la comunicación oficial del gobierno hoy que estaban abriendo un sistema para hacer más expeditivo los pases en Ezeiza. Uno. Después, otro episodio ahora durante la tarde, el gobierno también en su comunicación, no sé llamarle oficial o paraoficial, diciendo que los familiares de los funcionarios, de los altos funcionarios, no van a poder comprar dólares. Número 2. Y después, número 3, se me ocurre una que nos está tocando a vos más de cerca, que yo no estoy allá en este momento, que es en Córdoba con el tema de los incendios. A mí una de las cosas que me llama la atención, hoy pensaba que en otro momento de la política, yo creo que estaría aprovechando el poder político en este momento para estarse mostrando en una situación de cercanía en esto y no estar haciendo anuncios de que los familiares no van a acceder a comprar dólares. Un gran disparate en este momento que la verdad, yo me imagino que el 90% de los argentinos no pueden comprar ni dólares, ni coronas, ni reales, ni nada, digamos. Entonces, ¿cómo ves esto? A mí me da la impresión como que veo el gobierno, no sé, lo veo como que está con la pólvora mojada y no leyendo absolutamente nada de lo que está ocurriendo fuera del Palacio. ¿Es una sensación mía esa? No, yo la comparto, pero te la complemento con una mirada de que la oposición está en la misma línea. Y vos indagás un poquito más en profundidad. Ahí el profe que es especialista en focus group. Indagás un poquito más, escarbás un poquito más y vas a encontrar que la oposición hoy está planteando que Larreta es el mejor posicionado para el 2023. Vas a escuchar de que, como dijo Patricia Bullrich, ellos están preparados para asumir el gobierno en el 2021. ¿Están pensando en las elecciones presidenciales o en una interrupción del mandato de Alberto Fernández? ¿Qué tiene que ver eso con la realidad? Digo, ¿están leyendo o están consumiendo algún producto que nosotros desconocemos? Digo, porque la verdad, a ver, la agenda de la gente... Que lo compartan, claro, en todo caso. Claro. Eventualmente compartamos el vuelo, pero miralo de esta manera. La sociedad argentina, y nosotros en nuestra última encuesta, cambiamos la metodología de preguntar por los problemas, porque nos parecía que preguntar de 10 problemas cuál era el más urgente, devaluaba la importancia de un montón de problemas, ¿no? Era como que, por ejemplo, pobreza caía siempre al último, cuando en realidad la pobreza es un problema que tiene una jerarquía indudable en la Argentina de hoy, y más en la de mañana. Y le planteamos a la sociedad argentina en la encuesta que nos dijeran individualmente de cada problema que le planteábamos cuál era el más grave o qué tan grave era el problema. Y el primer dato que nos sorprendió de manera impresionante fue que la totalidad de los temas tenían un nivel de gravedad superior al 70%. Primer dato. Segundo dato, con más del 95% de grave o muy grave estaban desocupación y pobreza, como los que marcaban a rajatabla la agenda de la sociedad. Y además con niveles de, más del 95% de gravedad. ¿Ustedes ven alguna alineación en paralelo del discurso de la agenda de la política que tenga que ver con desempleo y pobreza? Marginalmente, pero no centralmente. ¿Por qué? Porque la pandemia nos ha desnudado como clase política o como sociedad. Nuestros saberes han sido puestos en cuestionamiento. No sabemos qué hacer en este contexto. No sabemos comunicar
de crisis, no sabemos comunicar el riesgo, no sabemos gestionar el riesgo. Y el drama es que cuando colisionaron la crisis con el riesgo, ahí estalló todo, porque la gente le perdió el miedo al contagio, porque de pronto, después de 3, 4 meses de agobio financiero y económico, digo, la gente dijo, basta. Entonces, mira, Gus, te digo una, había un video, vi hoy en las redes, de una piba, una fotógrafa que conozco, que se ha instalado allá en Córdoba, cerca de Tanti, Carlos Paz, y estaba hoy viralizando un video, ella tomándolo de todos los incendios en esa zona donde está el Pato. Bueno, un video de alguien que la verdad que habitualmente no tiene muchas pasadas lo que sube. Hoy vi que tenía 223.000 pasadas ese video. Me llamó muchísimo la atención, o sea, vos realmente ves ahí en blanco sobre negro este estado de divorcio de las cosas. No con el solo de la agravante, política, sino de los medios también. con el agravante que posiblemente haya acciones del gobierno nacional en colaboración con el gobierno de la provincia de Córdoba, y hay algo que está muy mal manejado, es como que no terminan de encontrarle la vuelta a comunicar afectivamente lo que la sociedad necesita escuchar. Digo, estamos asistiendo a el deterioro casi a los niveles más bajos admisibles de las comunicaciones gubernamentales. La falta de profesionalización en general alarma de una manera tan grande porque, a ver, ¿de quién es la culpa que le hayamos perdido el miedo al contagio? ¿De la gente o de los gobiernos que no mantuvieron las alertas bien altas para que todos tuviéramos temor? Pero fíjate, hemos equivocado tanto el camino que al principio hicimos cuarentena rígida cuando en realidad los que estaban contagiándose estaban en el AMBA. Era conurbano y Capital Federal. Y todo el país hizo cuarentena. Hoy que el interior del país está literalmente incendiado de coronavirus y de los incendios, ¿cómo hacemos para convencer a la gente de que vuelva a tener posición de una cuarentena más estricta? Es imposible. Súmenle a eso la producción excesiva de fake news, el divorcio y la incoherencia de los discursos públicos del oficialismo, la oposición, los medios, la dirigencia, todos con discursos que no eran coherentes entre sí. Entonces la gente, en definitiva, se sacó el barbijo, evitó cumplir con el distanciamiento, salió de su casa, se reunió clandestinamente, el poder de policía nunca funcionó, los controles nunca funcionaron, el discurso oficial de cuidémonos entre todos no funcionó nunca, y quedamos todos librados a la buena voluntad individual, al egoísmo social que se vio multiplicado en cada ciudad del país. Frente a eso, creo que nos demanda a los especialistas y a los gobiernos en general prepararnos para el rebrote, porque lamentablemente estamos viendo una película en el mundo que después vamos a ver aquí. Ahora, Europa, Estados Unidos, todos los países que han tenido un brote en enero, febrero, marzo, bueno, hoy están en una situación sumamente compleja, quizás tanto o más compleja que la inicial. Entonces, evidentemente nosotros vamos camino a tener una situación semejante o equivalente. El tema es que no tenemos una zona de aprendizaje donde concurramos institucionalmente. Todo lo metimos en la grieta. Por eso digo que el divorcio entre lo que es la agenda de la ciudadanía y la agenda de la política nunca ha sido tan dramático como ahora. El no saber qué hacer en este contexto ha generado que toda la política en general se refugie en la grieta, porque la grieta te absuelve de tu capacidad intelectual, te resuelve el posicionamiento. A eso iba, Gustavo. Déjame plantear un escenario totalmente utópico para la Argentina, ¿no? Marzo, abril, venía la terrible pandemia y la política decide hacer un gobierno de salvación nacional o de unidad nacional, le da 3 ministerios a Cambiemos, integra la Baña, integra el peronismo. Es impensable para la política argentina, es impensable para la lógica, porque, digo, hoy gobierna el peronismo, el pero-kirchnerismo, como lo quieras llamar, pero también 4 años de Macri demonizando la Cristina, ¿no? Yo he contado tapas en Clarín, digamos, diciendo se robaron el PBI, la frase tan emblemática, lo enterraron. Digamos, es una lógica no menor de esta polarización y la demonización del otro, ¿no? Entonces,
no lo quiero poner en víctima, Alberto Fernández se juntó con Rodríguez Larreta, con Kicillof, esas mesas ardían, no eran mesas sencillas. Y faltaban, como hemos comentado, otros gobernadores, faltó Schiaretti, faltó Perotti, faltaron otros gobernadores que han estado medio ausentes de esa plataforma. Y me parece que hoy, y a ver si lo compartís o no, hoy ya es un poco tarde para volver a esa mesa. El último mensaje no lo envió Alberto Fernández con su voz, lo hizo una locutora, ¿no? Distanciándose y de alguna forma diciendo, bueno, ¿no hicieron cuarentena? Es problema de ustedes. Ese fue lo que recibió el mensaje gubernamental, ¿no? Permitime la mala palabra, jódanse. Sí, arréglense. Arréglense. Comparto, pero mirá, volvemos a al mismo divorcio de lo que la sociedad demanda y lo que la política ofrece. En la última encuesta que nosotros presentamos en 2 partes, porque la verdad que habíamos metido muchos temas y nos parecía que era lo más rico era dividirla, nosotros preguntamos si la democracia era el sistema de vida preferible a pesar de todos los problemas que teníamos, y más del 75% de los argentinos nos dijo que sí. Después preguntamos, ¿preferimos moderados o políticos moderados que nos representen? Y ahí volvemos a repetir ese porcentaje mágico de casi un 75% de argentinos. Entonces, ¿por qué estamos tan agrietados? Porque me parece que en general estamos de acuerdo en el marco, ¿no? La democracia como estilo de vida, como formato, digamos, institucional, pero tenemos una enorme dificultad en la parte instrumental, en la parte de cómo garantizamos a la sociedad argentina cómo se logran los valores que cada uno tiene. Ahí es donde me parece que la grieta reemplaza a la acción política. Y eso es algo muy grave, porque el no saber qué hacer, digo, hoy los políticos saben ganar elecciones, la grieta es un gran activador y movilizador de actitud electoral, eso lo sabemos muy bien, pero a la hora de gobernar, la grieta es un impedimento, y lo estamos viendo hoy. Fíjense, por ejemplo, si comparamos la oposición que tuvo Macri en sus 2 primeros años con la oposición que está teniendo hoy Alberto Fernández, es diametralmente opuesta. Digo, el peronismo, quizá de manera culposa, y esto lo hemos hablado con ustedes varias veces, en los 2 primeros años de Macri acompañó, dio gobernabilidad, dio quórum y votó las principales leyes que requirió el gobierno de Macri. Eso no está del lado de Juntos por el Cambio hoy, ¿no? Juntos por el Cambio, quizás asustado por ese 90% de aprobación que tuvo Alberto en un determinado momento, empezó a gestionar una agenda propia. Empezó a trabajar de manera unilateral una agenda política en la Argentina de manera mucho más potente y coherente que lo que está haciendo hasta el día de hoy inclusive el gobierno nacional. Con lo cual la oposición, me parece que en esto con algún grado de inteligencia política, porque creo que ellos se están anticipando a una posible fractura o ruptura o fuga por derecha, digamos, de un caudal electoral más que apetecible, endurecieron y radicalizaron el discurso político y están tratando de alguna manera de evitar que los Milei, los Espert, ¿no?, le saquen por derecha algo que ellos quieren tratar de conservar a todas luces. Digo, para la oposición hoy, retener el porcentaje que obtuvieron en las presidenciales y perder por poco, empatar o perder por poco las elecciones próximas sería un gran triunfo. Digo, creo que en ese sentido la oposición es mucho más inteligente, sabe manejar mejor los tiempos, tiene además aliados de peso en esta coyuntura, y el gobierno ahí es donde a mí me parece falla, porque no encuentra la narrativa, no encuentra los tiempos, no encuentra interlocutores, tiene algunos voceros inorgánicos, ¿no?, como un radical que es legislador de la ciudad, Santoro, tiene como vocero inorgánico a Aníbal Fernández, pero dentro de su propio gabinete ayer el no papel tiene a de nadie. Raimundi fue muy lamentable, ¿no? Ayer Raimundi fue difícil, y hoy pasó para atrás. Ahora, yo miré la encuesta y miré el 6% de los terraplanistas. Lo miré con mucha atención, pero ¿por qué lo miré con mucha atención? Porque en situaciones de crisis profunda, hay veces que
94% de que la Tierra es redonda, puede llegar a adherir al 6%, o el 6% logran liderar al 94% restante, que le ha pasado numerosas veces en la historia, ¿no? Entonces, ¿ves? Y Daniel, te meto que a vos te gusta este tema, esta marginalidad política que vos nombrabas, los Milei, los experts, incluso más allá, puede llegar a copar la escena en un escenario de hipercrisis. ¿Dani? Silencio. Te cedo, Dani. No, decía que yo, a ver, veía, es como que la bola, es como que podemos pensar en tres andariveles acá. Desde el oficialismo, vos ves de que está el oficialismo mirando con mucha atención cuál puede ser el devenir de ese carril, ¿no? Y, por supuesto, es como que el ariete ahí para interpelar todo ese sector por ahí más ruidoso, que está mirando con atracción todo este tema de ley y orden, podríamos decir de que el ariete es Sergio Berni, ¿no? Después, por el lado de Juntos por el Cambio, ha habido ya una explicitación de como una especie de operativo clamor respecto a López Murphy. Ahí el otro día, Patricia Bullrich dijo puntualmente, lo invitamos a López Murphy, digamos, es como que Juntos por el Cambio también está tanteando a ver si se puede traer, digamos, puede hacer algún tipo de entendimiento con ese sector. Y después está la otra, que es la que recién hablamos con Carlos, que es que jueguen estos Milei y todo este sector, que jueguen a su suerte propia. Y ahí es donde digo, ¿qué es lo que podemos esperar por ese lado? Pues parece, el tema de la cantidad, vos decías del terraplanismo, ahí que recién Carlos hablaba del 6%, yo digo ahí tenemos un tema que es que he escuchado diferentes encuestadores y me da la idea de que ahí es como que juega el tema de las interpretaciones que hay respecto a estos, a lo que podría decir, o sea, no sé si ese 6% coincide puntualmente con eventualmente lo que sería el horizonte de expansión de la antipolítica. O sea, yo digo, el terraplanismo puede ser un pequeño conjunto, por supuesto quizás el más, digamos, duro de eso, pero quizás la antipolítica, ayer sobre todo creo que lo escuchaba, no sé si era Katterberg o Fidanza, no me acuerdo cuál de ellos, que hablaba como que había un crecimiento ya desde la elección anterior, como que había digamos, un conjunto de antipolítica que entiendo que era más grande que este conjunto que estamos hablando ahora. Yo digo, podríamos pensar en que el año que viene, yo digo, hay un paso que no nos imaginábamos que iba a dar puntualmente este sector, que es Milei dijo, soy candidato el otro día. O sea, de un tipo que dijo, yo en política no voy a jugar nunca, juego desde otro lado. Podríamos pensar de que este sector quizás el año que viene en la ciudad de Buenos Aires, ponerle meta, decirte un 20%, como una cosa, una locura. No, no es una locura. Recordá que todos juegan, ¿no? Y recordá también que desde sectores ligados a Juntos por el Cambio le hicieron la vida imposible a Spert con todos los papeles que necesitaba para su candidatura y sus candidatos en distintos distritos. Entonces, no es una puja simple. Yo creo que tiene que ver primero, en Brasil, antes que Bolsonaro fue el bolsonarismo, por decirlo de alguna manera. Y creo que hoy están dadas las condiciones para que la derecha más radicalizada en la Argentina tenga una representación legislativa. Posiblemente Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, como son los distritos más importantes del país en términos de volumen electoral, tengan algo que ver con eso. Pero yo lo que Para Gustavo, que... para ahí, Gustavo, ahí me gustaría puntualmente, porque lo analizamos, me acuerdo con un colega tuyo, que ahí surgieron dos nombres en ese sentido, que era de Narváez y Massa, como las dos grandes, digamos, experiencias que hubo de
digamos, de candidatos que con cierto éxito, inclusive en la provincia de Buenos Aires, coronaron victorias en su momento en 2009-2013. ¿Quién podría ser el tercer Colorado de Narváez, digamos, sería la silla vacante esa que está de Massa ahora? Bueno, indudablemente que Spert puede con Milei aspirar a esa categoría, pero tienen que darse condiciones muy especiales para que eso se produzca así. En general te diría, si el gobierno no logra revertir esta sensación económica de no tener ningún resultado favorable, es probable que la fatiga social o la frustración le permita a esta derecha radicalizada tener, no nos olvidemos que con el 3% vos metés un diputado en Provincia de Buenos Aires. Es un dato más que interesante porque Spert, junto con Milei, puede ir por una especie de reválida. ¿Qué significa eso? Que mucha gente que estaba por votarlo en la elección presidencial, ante el clima de polarización que se generó de la PASO a la primera vuelta, muchos votantes de Spert terminaron votando por Macri, lo cual es bastante lógico, ¿no? Ahora, ese votante que se vio compelido por la coyuntura a votar a Macri, en esta puede darle el voto a Spert y a Milei para que tengan una representación legislativa. Es muy interesante eso. Además, no nos olvidemos que si al gobierno le conviene dividir al voto opositor, va a hacer todo lo que esté a su alcance también para que eso se produzca. Ahora bien, quería volver a lo anterior. El terraplanismo, nosotros, me lamento no haber medido los antivacunas, pero ya lo vamos a medir. El terraplanismo surgió como una manera, yo había leído una encuesta en Folia de San Pablo, donde el 8% de los brasileños se declaraba abiertamente terraplanista. Entonces dijimos, bueno, ya que estamos midiendo al negacionismo, ¿por qué no medir a la tierra plana? Y tiramos una serie de frases que estaban instaladas en la opinión pública para que la gente nos dijera qué tan cercanos se sentían a esas frases. Así fue que un 12% dijo sentirse cerca o muy cerca de la frase «la tierra es plana». A ese 12 habría que agregarle, a mi criterio, un 14% que declaró no saber si la tierra es plana. Con lo cual, la interpretación o el marco adecuado para leer esa pregunta sería: 1 de cada 4 argentinos afirma que la tierra es plana o no sabe que la tierra es redonda, lo cual es sumamente grave. Digo, claro, no es solamente un discurso anticiencia, es una suerte de fracaso de nuestro sistema educativo, es un triunfo de los fabricantes de las fake news, porque evidentemente antes de la pandemia estábamos viendo un traspaso de audiencia de medios tradicionales a medios digitales, ¿no? Ahora, la pandemia supuso un aceleramiento de todo este proceso. Hoy estamos intoxicados de consumir información a partir de lo digital, estamos todo el tiempo con esto en la mano, y la verdad es que no hay herramientas para determinar qué parte de la información que consumimos es cierta o qué parte es mentira. Entonces, lo que está o pasa cerca de nuestros prejuicios, lo validamos automáticamente y lo compartimos. Entonces, así podemos afirmar con mucha tranquilidad que la Tierra es plana y no pasa nada. Y la verdad es que pasa porque, a ver, dimensionemos, 1 de cada 4 argentinos son exactamente 12 millones de personas. Ahora, Gustavo, lo que me preocupa, y redoblo la apuesta, ¿no? Porque vos sabés que muchas veces los discursos se desplazan. Es como en análisis institucional, cuando un analista va a una empresa o una escuela, por ejemplo, miraba las inscripciones que había en el baño, detrás de las puertas, ¿no? Y esas inscripciones, yo seguía en una época mucho a René Lureau, analista institucional francés, muy prestigioso, y decía que esas inscripciones hablaban mucho más que el discurso institucional, que lo que podía ser el director, lo que podía ser los referentes. Y a mí me da miedo eso, que el terraplanismo no sea la tierra plana, sea odio a todos los que me dicen que la tierra es redonda. Es decir, encubrir, es fácil el ejemplo de cómo logró Hitler y todo ese núcleo del nazismo convencer que los judíos eran los culpables de todo el fuego de Alemania, ¿no? Como esa coartada. Yo no sé si no está escondiendo, tampoco para seguir
porque tenemos muchas otras cosas para hacer, pero no está escondiendo otras cosas, una especie de enojo sustantivo con las instituciones, con la democracia, con los que dicen que la tenemos redonda, con la ciencia. Hay una fatiga y un cansancio, claramente. El problema es la representación. El problema para mí es la oferta de la política que no alcanza a cubrir esa demanda tan estricta de calidad de parte de la política. Ahora, déjame decirte que vivimos en una época donde antes nosotros teorizábamos sobre el voto vergonzante con la teoría de la espiral del silencio de Elizabeth Noel Newman, ¿no? Que era más o menos, para no quedar aislado, alguien que era de una minoría, se agarraba de un discurso mayoritario políticamente correcto para pasar desapercibido. Digo, hoy, digamos, es imposible que surja esa teoría, porque la verdad es que han salido todas las minorías del closet, todas las minorías ideológicas, intolerantes, que antes estaban escondidas o agazapadas por allí en algún rincón, hoy viven una libertad absoluta, pueden decir lo que se les antoja, porque además van a encontrar socios o aliados prácticamente en cada rincón de la Internet. Es muy interesante esto porque la panacea de la Internet que venía a democratizar el mundo y todo lo demás, por supuesto que el Ni Una Menos no hubiera tenido posibilidad alguna de existir de no haber sido por las redes sociales. Pero también las redes sociales han generado burbujas de intolerancia que hoy son las que dominan la conversación. Y la dominan, fíjense qué dato más loco, tuvimos al principio en las campañas electorales una irrupción de las fake news para llevar la dirección de las elecciones hacia un lado o hacia el otro. El problema es que le encontraron el gusto, fue tan productivo que ahora ya han abandonado el terreno de lo electoral para pasar a combatir en el terreno del día a día, el segundo a segundo. Hoy hay una producción incesante e industrializada de fake news, a tal punto que yo en esto cito siempre a una amiga, una gran referente de la investigación de redes sociales, que es Natalia Aruguete, que ella ya está hoy distinguiendo de lo que son las false news, es decir, aquellas noticias falsas que los medios, sin investigar demasiado el origen de esa noticia, la suben rápido, porque es una primicia, de la fake news propiamente dicha, que ella sostiene que la fake news propiamente dicha es aquella que se produce exclusivamente para producir un daño político determinado. Entonces, tenemos que empezar a entender, claro, tenemos que empezar a entender que estamos en el medio de un proceso que no sabemos cuándo va a terminar, pero indudablemente que está marcándonos de una manera que ya no hay marcha atrás y jamás vamos a volver a tener una situación como antes de la pandemia, no al menos en términos de la relación, la política, la información y las redes sociales. Gustavo, yo ahí me gustaría por ahí meterte en un tema que está tocando el costado de que es el tema de la comunicación y quizás, bueno, ahí cerca de todo lo que tiene que ver con las campañas políticas. Uno lo que está viendo de todos estos sujetos que recién estábamos nombrando varios, es el enorme poderío digital que tienen. Tremendo. O sea, cada movida que hacen, yo veo, no sé, Bogiano sube cantando, no sé, algo de Mercedes Sosa, o pasa después a AC/DC, digamos, sin escala, suben cualquier cosa y tienen 2 millones de pasadas en horas, en 2 o 3 horas. O sea que vos ves, no solo ellos, aparecen otros sujetos en las redes con un poderío digital. La verdad que yo pienso hoy en un político, realmente vos ves que son muy pocos, si no están, digamos, cebados por ahí, por todo este tema de trolls propios, estos centros por ahí que laburan digitales con un montón de cuentas, estos bots y todas estas cosas. Yo veo que estos sujetos realmente tienen un poderío enorme, que inclusive están logrando trasladarlo ahora a eventos tipo teatrales donde la gente está pagando entrada para verlo. Realmente algo que cualquier político en general hoy no puede llenar ni un ascensor o una reunión de consorcio. Y peor, si lo llena, es que vienen todos a hacer cola
para tirarle de todo. Yo lo que creo, Dani, que pero lo que ahí vos estás digo, planteando... ¿qué posibilidad hay de estos sujetos de que puedan llevar todo este poderío y convertirlo en votos? Depende del contexto. En el contexto actual yo te diría que es prácticamente imposible que tengan un impacto más allá de una mínima minoría, es decir, de un 2, un 3%, que en Buenos Aires te puede permitir meter un diputado, pero jamás aspirar a ser tercera, cuarta fuerza a nivel país, no todavía. Comparemos Brasil con Argentina, que es lo más que tenemos a mano, ¿no? Lo más cercano. Brasil tiene fuerzas armadas que la Argentina no tiene. Digo, no fueron cuestionadas por los derechos humanos, no al menos en términos de juicio. Las Fuerzas Armadas brasileñas jamás estuvieron sentadas en el banquillo de los acusados. Son dueñas de un poderío económico. La defensa brasileña es el 30% del PBI. La iglesia evangélica, las iglesias evangélicas, sobre todo la Iglesia Universal, son los dueños de un tercio del Congreso. Nosotros acá estamos lejísimos todavía de eso. La violencia urbana brasileña es 10 veces más grande que la violencia urbana argentina. Imaginémonos lo que es Brasil, si nosotros no estamos bien, ellos están 10 veces peor. Con lo cual se configura un clima de opinión realmente que uno puede entender y justificar que Bolsonaro sea una realidad hoy tangible en Brasil. Ahora, en la Argentina eso no pasa de ser algo marginal. No veo a los principales actores de la política y del poder en la Argentina tan distraídos como para no entender que se les puede escapar la tortura, ¿no? Digo, por eso señalaba que la radicalización discursiva de Juntos por el Cambio quizás se anticiparon a este fenómeno y trataron de cubrir una posible fuga por derecha. De cualquier modo, en las redes sociales, eso pasa también porque la política, la gran cantidad de políticos y políticas de la Argentina se rehúsan a ser protagonistas. Perdón, el propio oficialismo, digo, vos fijate que Bernie se movió al borde, al fleje, prácticamente diciendo que los derechos humanos eran un curro. O sea, te digo, era un discurso afín, por ahí con estos sectores de derecha más duros. O sea, sí, como que el oficialismo también teme fugas ahí, me parece. Correcto, pero lo que estamos viendo tampoco es una estrategia consolidada, ¿no? Son arrebatos que por ahí, si prende, ¿no? Digo, es como que están produciendo cuestiones marginales para ver si la pueden plantar en el escenario de la política principal. Y eso todavía no ha ocurrido. Digo, lo que nosotros estamos viendo es que todavía tenemos un presidente que tiene 50% de apoyo, que está en caída, mes a mes pierde de 5 a 8 puntos. En esto coincidimos prácticamente todos los encuestadores, algunos le darán ya diferencial negativo. Nosotros lo tenemos, por ejemplo, el dato más preocupante para el gobierno es cuando preguntamos acerca de la marcha del país. Un 50% dice que vamos por la dirección incorrecta y solamente un 40% que vamos por la dirección correcta. Te paro un segundo, Gustavo. Cambia el nombre del programa, fase 1, Alberto Experimental. Vamos a ponernos en asesores de Alberto. 3, 4 líneas, no temas puntuales, pero 3, 4 líneas para frenar esta caída. Porque está claro que si extendés, proyectás esta caída, lo va a tener en un marzo muy complicado, ¿no? Y un marzo que ya hay que pensar en la paz o en las elecciones. 3, 4 cosas. ¿Cómo reconectar al presidente? Lo que vos decías, ¿no? La desconexión de la agenda. ¿Por dónde pasa? Pasa por el cambio de ministros, cambio de la política económica, integrar a otros sectores, pelearse con Cristina. ¿Cuáles son, en tu opinión, 3 puntos, 3 ejes que pensás que tiene que... Ahí estamos con el gato, sube Daniel. Quiero opinar. ¿Qué decís? El primero te diría trabajar mejor la estrategia política. Me parece que o él no confía en su gabinete o la verdad que es un gabinete diseñado y pensado para otro contexto. Evidentemente fue pensado para otro contexto, pero creo que ahí hay un problema concreto. En segundo lugar, y como dependiente del primero, como no podemos separar a la comunicación de la política, yo diría que a la comunicación del gobierno le hace falta una vuelta de tuerca.
le hace falta que el presidente confíe en la gente que tiene alrededor de él. Me parece que en ese sentido Alberto Fernández tiene en su cabeza un modelo de cómo gestionar la comunicación gubernamental un tanto inadecuado para este momento, ¿no? Antiguo. Creo que ahí, antiguo, que prescinde de la cuestión de tener un relato, de tener un mito de gobierno, de manejar la agenda diaria de discusión. Fíjense que, por ejemplo, esa sensación naif que el presidente tiene cuando le reclama a los medios que no transmiten las buenas noticias que genera el gobierno. Digo, hoy en ningún lugar del mundo un gobierno puede pretender que el principal sistema de medios transmita las buenas noticias. No están para eso. Digo, es no entender la naturaleza de la relación periodística. En tercero, creo que el gobierno debiera proponerse metas realmente ambiciosas en términos institucionales. Cada vez que el gobierno dejó de pensar en la parcialidad para pensar en el conjunto de los argentinos, el gobierno fue reconocido porque tenía sentido común, porque tenía la mirada más amplia, porque tenía la mirada más profunda. Creo que eso es algo a lo cual debemos necesariamente volver. Fíjate, esto no significa arriar las banderas del kirchnerismo, de Cristina, sino entender que el contexto te impone una cierta dosis de jerarquía. Digo, el gobierno necesita consolidarse, necesita dejar de caer en términos de opinión pública, necesita mostrar que está en control de la situación. Si no, va a quedar la idea de que la oposición le fija la agenda todos los días, ¿no? Que la oposición tiene con muy poquito un discurso mucho más potente y poderoso, que es lo que estamos viendo hoy. Digo, hay una imposición de temas que evidentemente el gobierno no controla. Gus, yo ahí te quería preguntar, porque vos tocaste un tema que es la administración de la comunicación que hace el gobierno. Yo sigo bastante a diario la cuenta de Trump, y una de las cosas que me llama la atención, que si bien él obviamente vemos cómo participa al punto que está tuiteando hay veces a las 5 de la mañana, y aparte uno se da cuenta que es él por el tono de los mensajes. Es como cuando tuitea Aníbal, te das cuenta que es Aníbal, ¿viste? Pero yo veo que en la diaria tiene una vocera que se llama Kayleigh McEnany, y la veo, es bastante nueva, y la veo que está todos los días tajando penales, se presenta con una carpeta todos los días en la Casa Blanca, en la sala de los periodistas, y por supuesto tiene marcado todos los ítems para cada tema, y yo veo que le empiezan a pelotear, a veces la tienen media hora, le tiran, y está todo el tiempo devolviendo. Yo digo, pensando en eso, ¿por qué el gobierno no puede funcionar con un esquema parecido de esas características? Vos ves, a mí me da la impresión de que esta semana le habían entrado las balas, y veo que los mandaron a todos. Por ejemplo, ayer la vi a Vicky Donda, que estaba con Bonelli y Alfano, después salieron otros ministros, bueno, el caso que vos hablaste de Santoro, o sea, se nota de que hubo alguna reunión y dijeron, muchachos, salgan. Pero sin cartera, Santoro. Claro, salen, aparte, inorgánicamente, porque digo, más allá de que cada uno puede tener, digamos, buenos manejos, otros no tanto, la verdad como se hace, no veo el sentido de que se haga así por malón de decirle vos andá TN, vos andá C5N, me parece una, no sé... Daniel, necesito Marcos Peña, Alberto. Bueno, pero bueno, acá tocás un tema, Carlos, porque ahí donde también tocamos, vos decís, también es analizar un poco la experiencia de Cambiemos, que es dónde se les escapó la tortuga y dónde no. Porque hay cosas que se ve que hay algunas que manejaron bastante bien, pues de hecho mantuvieron 3 años el barco bastante a flote, con buenos niveles de popularidad, y es más, del lado del peronismo, hasta muchos se comían el amague de que iban a estar 20 años en el poder, así que algo se ve, los timbreos, es como que todos se reían, pero en el fondo se los creían mucho. Lo que pasa ahí, falla? Déjenme meterme ahí. Sí. Uno puede caer en la tentación de decir que el gobierno de Cambiemos tenía mucho de comunicación y muy poco de política, ¿no? Era mucho marketing, que tenía una intensidad comunicacional densa, porque tenían muchísima presencia.
segmentaban las audiencias y realmente comunicaban de una manera extraordinaria. Si uno pudiese ver los números reales del pautado orgánico e inorgánico del gobierno, de Macri, en las redes, ahí podríamos entender mucho de esto. Ahora, siguiendo esta línea de análisis, el actual gobierno tiene mucho de política, pero poco de comunicación. Esta sería una primera lectura, yo creo, muy simplista, que esconde algo que es mucho más profundo, que tiene una naturaleza de cómo entendemos el poder y el contexto donde se desarrolla ese poder. Cristina Fernández fue la dirigente político que mejor entendió el contexto. Esto es polémico lo que voy a decir, pero creo que todavía hay sectores políticos y del poder en la Argentina que no se han dado cuenta que Cristina les ganó la decisión estratégica. Bajándose de la candidatura a presidente, Cristina logró que Alberto Fernández llegue sin problemas a la presidencia de la República. De ahí en adelante creo que además estamos en un contexto donde gran parte de la política argentina necesita a Cristina Fernández corporizada en el centro de la escena. Sin Cristina pierden adherencia estos grupos políticos opositores. Pero en el fondo, la falta de una estrategia político-comunicacional del gobierno lo que está demostrando es una ausencia de una narrativa común. Yo no sé si les hace falta un Marcos Peña, porque creo que en algún caso el jefe de gabinete de ministros tiene un rol parecido. Ahora, sí creo que les falta qué contar. Le falta una épica, le falta un norte, le falta un mito de gobierno, le falta un desarrollo conceptual que les permita en la demanda periodística ser sumamente eficientes. Hoy eso lo está logrando con eslogan prácticamente sin demasiado desarrollo político, la oposición. Al gobierno yo le voy a reclamar siempre, porque tiene con qué, porque además conozco, créanme, que tiene un equipo espectacular de comunicación, pero es la falta de jerarquización de la comunicación en la toma de decisiones. Antes, estoy hablando de década del 80, década del 70, década del 90, las decisiones se tomaban y recién después de que se tomaban las decisiones se pensaba en darle el formato comunicacional. Claramente eso ya no es más así. Vos desde el vamos tenés que sentar a un especialista en comunicación para que desde el vamos vaya pensando cómo comunicar la decisión que se está por tomar. El ángulo de ataque comunicacional es prácticamente el factor de éxito o de persuasión de una decisión política que un gobierno toma. Ahí me parece que hay que centrar la mirada de lo que el gobierno no hace, porque me parece que le falla en la visión del número uno esa jerarquización de la comunicación. Es como que, viste, vos sos runner, Dani, y te largás a correr sin precalentar, y terminás de correr y tampoco elongás. Y lo más probable es que tengas algún tirón, ¿no? No podés subestimar a la actividad física de esa manera. Yo creo que hoy a la jerarquización de la comunicación es algo sumamente necesario para el gobierno, porque de algún modo hasta acá pudo llegarlo más bien. Es probable que el año que viene, en la parte preelectoral, pueda tener un rebote económico, pero si no mejora esta elaboración de la jerarquización de la comunicación, me parece que va a tener mucho más problemas que aciertos. Ahí convoco al consultor. Perdón, Carlos. ¿Qué pasa si el número uno no cree en eso? ¿Qué hace? Te decía Daniel, perdón, pero me agarró No, para después que teníamos un par de preguntas ahí que estaban mandando por afuera. Dale, porque ya pero estamos... pero metele, Carlos, digo, aviso nada más para después. ¿Qué pasa si el número uno no cree? Porque en esto hay que concederle a Macri, lo estamos reivindicando a Macri, hay que concederle a Macri que fue buen alumno. Hizo el coaching, aprendió a bailar, a hacer chistes, todo eso fue una construcción simbólica. Hasta el llanto hoy estaba recordando el llanto del G20. Los convencieron que eso era importante. Parece que Alberto dice, yo soy un profesor universitario, profesor de Derecho, no necesito todo esto. ¿Qué haces cuando no podés convencer al número uno? Profe, todo se resignifica. Y lo que fue, ustedes conocen bien el proverbio de que
un mismo hombre no pasa igual por el mismo río en un tiempo futuro, ¿no? Porque el río ya no es el mismo y el hombre que lo atraviesa o la mujer que lo atraviesa ya tampoco es la misma. Creo que todo se resignifica, creo que el presidente requiere, necesita y amerita tener una comunicación mucho más profesional que la que tiene ahora. Él necesita darle una importancia diferente, creo que subestima y evidentemente ahí comete un error. Por supuesto, con mucha humildad digo que muchas veces el día a día en la política te quita posibilidad de ver en profundidad. Entonces la tarea del consultor, primero, siempre en un segundo plano, tratar de persuadir de manera pedagógica de cuáles son los mejores caminos. Y evidentemente respaldarlo con investigación, respaldarlo además con una abundante y contundente producción de cifras, de datos, porque no pasa por ahí. A ver, lo que nosotros hacemos, profe, no es de gurú. Esto es ciencia. Por supuesto. Nosotros investigamos, ¿no es cierto? Y de verdad me parece que ahí debería haber un nivel de confianza mayor en los equipos que, sobre todo, un gobierno nacional tiene disponibles. Gustavo, bueno, acá recibimos, nos mandan a fase 1 política experimental un par de preguntas. Bueno, una Martín de Mendoza nos pregunta por este tema que estuvimos hablando del peronismo, las opciones por derecha, estas que están apareciendo ruidosas. Nos pregunta si ves que el peronismo sigue siendo el partido del orden o no. Esa es una pregunta que nos mandan desde Mendoza. Qué preguntita, desde Mendoza, justo desde Mendoza. La República Independiente de Mendoza. Claro. Un saludo para toda la gente de allá. El problema de ser el partido del orden es que en el contexto de la pandemia quedó todo patas para arriba. Y el peronismo yo creo que lo que tiene que atravesar como la dificultad más grande es que en Capital Federal o en el conurbano uno puede decir peronismo o kirchnerismo y es lo mismo. Es la misma identidad, es la misma piel. Ahora, en el interior del país no es lo mismo. Digo, esta conurbanización del peronismo, este término se lo he robado a nuestro colega Federico Zapata, deja mucho que pensar de qué lado está el peronismo, si es un partido de orden o un partido de conflicto. Creo que esta cuestión, al no estar resuelta, dificulta el grado de identificación de la sociedad argentina con esto que es hoy el Frente de Todos. No termina de amalgamarse en una identidad que tenga claridad para la sociedad argentina. Otro comentario que, bueno, alguien que está acá en el panel, que es Cristian, el tema que pregunta sobre el tema de los problemas de gestión que observás en el gobierno de Alberto. Bueno, por supuesto, aclara que lo económico parece surgir en primera instancia, pero bueno, ¿qué estás viendo? Digo, si vos tuvieras que hacer una enumeración, obviamente que esto con los yuanes... ¿Qué pasa con el dólar, no? Vos hablabas al principio, ¿qué pasa con el dólar? No, ahora los yuanes, ahora hablemos de yuanes. Por eso, es muy difícil, digo, hay uno que... Claro. Es muy difícil gestionar la economía argentina y esto es de toda la vida, ¿no? Pareciera que no importa cuándo lo digamos, lo podemos aplicar en cualquier contexto. De cualquier modo, creo que el gobierno ha hecho una secuencia lógica, ha cerrado con los bonistas extranjeros, ha cerrado con los bonistas nacionales, queda pendiente el cierre con el Fondo Monetario Internacional la semana que viene. Meses atrás no contaba ni siquiera con la ley de presupuesto, hoy la está empezando a discutir, probablemente antes de fin de mes tengamos una ley de presupuesto votada por una mayoría en el Congreso. Me parece que son caminos que a lo mejor no tienen que ver con el nivel de ansiedad y el nivel de premura que requiere la sociedad argentina, pero que indudablemente el gobierno está haciendo lo máximo posible. Fíjense que además también los factores del poder son absolutamente impiadosos con el gobierno, ¿no? A Martín Guzmán poco más lo trataban de cadete. Decían que el tipo no estaba capacitado para sentarse a negociar con los acreedores externos. Y clavó 2 arreglos que son, digo, yo no recuerdo ningún ministro de Economía que pueda arrogarse acuerdos como lo que cerró Martín Guzmán. ¿Que alcanza eso? Estamos de acuerdo que no alcanza. Pero me parece que el gobierno ha dado señales tranquilizadoras hacia algún sector del poder económico. ¿Qué falta? Y falta que el gobierno entienda que tiene que pensar un poco más allá de sus propios intereses. Creo que eso está claro. Una parte de la oposición se lo está reclamando al gobierno en todos los idiomas posibles, y creo que ahí está gran parte
del desenlace de los próximos meses. Si el gobierno entiende que la cuestión institucional, la cuestión económica, es prioritaria respecto de cualquier otro tema, y posiblemente el gobierno tenga un escenario mucho más simple y menos complejo de cara a las elecciones. Gus, yo por mi parte, por ahí, pues ya estamos pisando la hora, abusando de tu generosidad, pero me gustaría nada más una pregunta como para ir cerrando, por lo menos de mi lado. Yo escuchaba y he leído a algunos colegas, me parece haber leído algo de nuestro amigo Mario Riorda, que es respecto a un tema que no sé si titularlo como la muerte de las campañas políticas, digo como que parecen al menos como... la pérdida de la eficacia, Daniel. Sí, por eso, pérdida Joseph de Campbell, eficacia. Joseph Campbell, en un libro clásico, Las elecciones norteamericanas, o el voto en las elecciones norteamericanas, ya diseñaba este concepto que el 90% de las campañas electorales certifican las tendencias previas del día de la elección. ¿Qué significa esto? Que las campañas electorales, y sobre todo en esta última etapa con el impacto de las fake news y las redes sociales, lo único que pueden lograr son corrimientos mínimos. La sociedad ha tomado partido. Ya no estamos hablando de sociedades desinformadas que se guiaban por la fidelidad al partido, estilo modelo Michigan, sino que ha corrido mucha agua debajo del puente y hoy vemos sociedades que están prácticamente definidas en lo ideológico, más allá de lo partidario, que se sienten plenas en su identificación. Entonces, las campañas electorales lo que tratan de hacer hoy es tratar de movilizar el 100% de lo tuyo y tratar de desmovilizar parte, un pedacito de lo del otro. En general, te diría, esta lógica de Campbell nosotros la venimos viendo de manera impecable como se viene dando en toda la región, en toda América Latina. De hecho, si vos lo trasladás a la Argentina, el porcentaje de éxito de los oficialismos en la Argentina es de cerca del 85 al 90%. Bueno, ahí por eso me gustaría por ahí preguntarte si le podemos agregar un dato a esta tendencia que vos decís que se viene confirmando prácticamente a nivel internacional, que es cuando nosotros le metemos el dato de la pandemia. Porque vemos hoy, por ejemplo, que directamente pensar en campañas donde hay eventos de movilización masiva, digo, vemos hoy el gobierno inclusive que no se anima prácticamente a disparar ningún tipo de evento y vemos que están canceladas, de hecho los espectáculos a nivel internacional están cancelando eventos masivos ya para el año que viene incluido, con lo cual, ¿qué es lo que se puede esperar en el terreno de las campañas políticas? ¿Van a estar acotadas nada más que al tema digital? ¿Qué otra cosa se puede ver? No se puede ver otra cosa que eso, Dani. Me parece que ha sido muy estricto y muy puntilloso en eso. Es difícil administrar incertidumbre cuando no se tienen conceptos de comunicación de riesgo y comunicación de crisis. No tenemos dirigencias, y hablo en plural, formadas en estas materias. Por lo tanto, el nivel de improvisación lo vamos a seguir viendo y registrando. Vamos a seguir repitiendo los errores una y otra vez. Hoy leí un artículo de nuestro colega y amigo Anthony Gutiérrez Rubí. Me encanta su optimismo, porque él habla y señalaba la frugalidad como concepto positivo para lo que viene, ¿no? Es decir, de entender que necesitamos una dirigencia y gobiernos que se dediquen a lo realmente necesario, que eliminen lo superfluo. Yo creo que no lo vamos a ver en el corto plazo, soy más pesimista en eso. Creo que la dirigencia en general, y sobre todo la que tenemos en la Argentina, todavía no está capacitada, todavía no ha diseñado un plan de salida de la pandemia, porque el ego, la grieta, es mucho más atractivo que ponerse de acuerdo y de poner intereses sectoriales o intereses secundarios. Creo que la sociedad argentina lo está viendo, reclama moderación, la sociedad argentina reclama un plan institucional y la política está mirando para otro lado. Déjenme decirles que el año que viene, cuando la sociedad argentina vaya a las urnas, probablemente sin paso, va a asignar premios y castigos. Va a valorar y va a evaluar muy bien todo lo que ha hecho la dirigencia política en todo este tramo, en todo este proceso.
esta época se caracteriza justamente por la gran cantidad de archivos que hay, ¿no? Bueno, vamos a ver campañas electorales digitales basadas en el desempeño y en las declaraciones y en las actitudes de cada uno de los miembros de la clase política argentina respecto de la pandemia y del coronavirus. Gustavo, yo ya te quiero agradecer. Realmente nos has dejado muchas cosas pendientes, tengo muchas preguntas. Te quería decir una sola, retomando con el comentario que hiciste de la campaña que venía a referencia a la pregunta de Daniel. Y yo escuché un tic-tac ahí, ¿no? Porque si en realidad el momento de elección del voto se va jugando a lo largo del año, a lo largo de la gestión, escuché un tic-tac porque hablamos al principio de cómo vemos que la imagen de Alberto y la imagen del gobierno va cayendo. ¿Cuál es el plazo? ¿Pensás que las señales contundentes se tienen que dar para marzo, abril? ¿Puede ser que se extienda hasta agosto pensando que no hay paso? ¿Qué tiempo tiene el gobierno para generar una contraola de algún optimismo o de tener el pesimismo? ¿Qué plazo ves? Mirá, yo creo que son los plazos de la economía de que arranque parte del funcionamiento, ¿no? Está muy estancada la economía del país, está muy quieta, y necesitamos, más allá de que eso lo pueda aprovechar el gobierno, que la producción empiece a generar ingresos y empiece a generar empleo, ¿no? La pobreza que vamos a tener el año próximo, digo, no quiero ni pensar los índices que vamos a tener, pero vamos a tener una realidad peor que la que tenemos hoy. Así que ojalá, Carlos, que tengamos un horizonte distinto. Que lo pueda aprovechar el gobierno es otra cuestión. No siempre, y vamos a utilizar el ejemplo de Macri en la recta final de la primera vuelta, no siempre una mala imagen de gestión significa que vos no puedas remontar electoralmente una elección. Ajá. Digo, buen punto. Recordemos que de la PASO a la primera vuelta hubo un cambio sustantivo en la actitud de campaña de Juntos por el Cambio que le permitió terminar de una manera más coherente y más sólida, ¿no? Perder por 17 no es lo mismo que perder por 7, 8 puntos. Por supuesto. Eso significa que yo no daría por descontado que el gobierno tiene más chances de ganar la elección del año próximo, pero la clave no está en ganar por ganar, sino para el gobierno la clave pasa por analizar distrito por distrito la estrategia que tiene que llevar adelante para la cosecha de diputados nacionales, porque hoy el déficit que tiene el gobierno está en la Cámara de Diputados. Para la oposición, valga la redundancia, el distrito por distrito es más clave todavía, porque ellos pueden llegar a tener la llave, de acuerdo a las alianzas que hagan y a las incorporaciones que hagan de sectores de la derecha, de incrementar el potencial justamente en los lugares donde hay una disputa, como por ejemplo Córdoba. No es lo mismo que el Frente de Todos saque 2 bancas que saque una. Claro. Perdón, Gus, anoche lo escuché ahí al Turco Asís, que agitó de vuelta la idea esta que ya se había ido, digamos, no se está escuchando mucho, que es el tema de Macri corriendo por Córdoba en la banca de senador. Digo, algo que suena como un disparate. Digo, más bien por temas legales. Creo que si fuera por capacidad electoral podría ser perfectamente, pero digo, ¿eso le ves alguna posibilidad? Mirá, legalmente no, imposible. Lo hemos analizado con un grupo de amigos especialistas en derecho electoral y te diría que no hay prácticamente ninguna chance de que eso ocurra. Sí entiendo que políticamente es un reconocimiento de Macri al lugar más antikirchnerista de la Argentina y que le ha redundado a Macri en beneficios electorales máximos. No nos olvidemos que en la elección presidencial pasada, Córdoba fue el distrito donde Macri sacó el mayor porcentaje en términos comparativos de todo el país. Bueno, vamos cerrando, Daniel. Muchísimas gracias. Gustavo, hemos disfrutado tu presencia acá, tu presencia virtual, pero cálida, como siempre, y muy sustanciosa. Nos dejas muchos temas para seguir pensando
y bueno, vamos a seguir charlando seguramente. Seguimos en las redes, pero vamos a seguir charlando porque queda mucha tela por cortar. Daniel. Bueno, buenas noches amigos, gracias por seguir Fase 1 Política Experimental. Un gran abrazo para Córdoba. Chao, muchas gracias. Saludos.